Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video quiero compartirles la otra parte de mi trabajo que no es astrológico en naturaleza, sino es mi trabajo como dula de fin de vida. Realmente quiero tomar este tiempo para compartir un poco qué es una dula de fin de vida, dula de muerte, los diferentes nombres que existen y en qué consiste ese rol, cómo es que apoyamos en esa parte de fin de vida que es tan importante. Para empezar, realmente es un tema que no se habla mucho, tampoco hay bastante información a este punto, en particular en el mundo hispanohablante, pero definitivamente hay personas en la mayoría de países latinoamericanos que están empezando y ya llevan cierto tiempo ejerciendo este rol, y por eso es importante también hablar un poco de eso y poner a disposición de personas que puedan encontrarse en momentos en su vida en donde están en contacto, ya sea personalmente o por un ser querido, con el fin de vida, y saber cómo este rol de una dula te puede llegar a ayudar. Comencemos con una definición. En general, una dula de fin de vida va a ser una persona que va a proveer un apoyo no médico a una familia, seres queridos o a una persona en particular que se encuentra enfrentando el fin de su vida. Recalco esta parte de es un apoyo no médico, porque aunque pueden haber dulas que sí tienen una formación médica, por otro lado, realmente el rol de la dula como tal es un apoyo mucho más emocional, mucho más comunicativo, en cierta manera también puede llegar a ser espiritual y definitivamente a nivel de logística también. Realmente ya las labores que llegan a dar una dula de fin de vida, puedo hablarlo más adelante, pero en general realmente el rol se dedica a llenar ese espacio que a veces existe entre el apoyo que puede dar un médico, una enfermera, una persona que está dedicando ya a la parte física, y la parte que necesita acompañar a los seres queridos, donde existe ese vacío que tal vez no hablamos lo suficiente. La función general de una dula de fin de vida es preservar ese sentido de identidad de una persona que se encuentra en el fin de su vida, preservar el bienestar, tratar de crear un ambiente que sea lo más conducivo para llevar la muerte de una mejor manera. Realmente puede cambiar mucho cómo se ve el apoyo que da una persona, una dula de fin de vida. Puede ser ya un apoyo muy práctico de ir a acompañar a una persona en su casa, ayudarle con ciertas labores. Puede llegar a ser un apoyo de planeamiento. Tal vez hay ciertos documentos que necesitamos tener listos en preparación para. O también realmente puede ser un apoyo emocional para los seres queridos y la familia como tal, haciendo ciertos proyectos que ayuden a marcar y dejar ese legado de esa persona que se encuentra al fin de su vida. Eso es como una manera resumida de verlo. Como les comenté, más adelante puedo hablar un poco más de cuáles podrían ser esos tipos de apoyos en particular. Pero lo que sí es que también el concepto de una dula de fin de vida es llenar un espacio de comunicación mucho más abierta sobre el concepto y la vivencia de la muerte como tal. Eh, de mi lado, bueno, puedo hablar de cómo se vive en Costa Rica en particular, pero creo que para muchos países latinoamericanos, cuando hablamos de la muerte, estamos muy ligados a hablarlo alrededor de los tipos de ritos y rituales que existen en este país en particular con el catolicismo o otro tipo de religión en relación a la muerte. Pero aparte de eso, a veces tornamos a utilizar bastantes eufemismos, a utilizar otras palabras y no utilizar la palabra de muerte, porque esto aleja un poco a las personas o es algo que causa bastante dolor. Definitivamente es una experiencia que conlleva bastante dolor. Entonces, como una dula de fin de vida, existimos en ese espacio que para algunas personas puede sentirse como incómodo, pero una parte muy elemental del rol es esa educación sobre, bueno, sentémonos a hablar verdaderamente de una manera libre sobre la muerte, qué nos hace sentir, qué emociones trae para mí pensar en mi propia muerte, en la muerte de los demás, cómo logro considerarla.
y esto viene de una idea de que si lo hablamos y lo traemos a la luz, podemos llegar a crear un apoyo mucho más real y holístico para las personas, porque al final lo que está buscando una doula de fin de vida es conseguir que sus clientes, las personas que están apoyando, puedan tener lo que podríamos describir como una buena muerte, una muerte que sea a mis términos, una muerte que refleje mi vida y también una manera de apoyar a las personas y mis seres queridos que quedan en el mundo, que puedan sobrellevar mi muerte de una manera mejor también. Entonces esa parte, ese componente de solo poder hablar, verbalizar, traer hacia el mundo el tema y la palabra muerte es muy importante. De ahí que uno de los temas más curiosos con este rol es que van a escuchar muchos nombres diferentes que se utilizan en todo el mundo. El más común y donde vamos a encontrar como muchos recursos es si utilizamos la palabra death doula en inglés. En español escuchamos dula de fin de vida, dula de muerte, no tanto. Y sí hay que tener esa sensibilidad al hecho de que la palabra tiene mucho peso y entonces a veces nombrarse de esa manera, aunque quisiéramos que no lo fuera, pues puede tener cierto efecto doloroso en las personas. Acompañante de fin de vida también, en inglés también, end of life doula puede existir. Otras personas que se ven más como una persona que acompaña la vida, el presente y la muerte, entonces lo ven como todo, pero realmente hay diferentes nombres que se utilizan. El concepto de dula como tal, tal vez lo que más han escuchado es este concepto de dula de parto, que entonces es de alguna manera del otro lado de la moneda, que tal vez son personas que se dedican, y en general son personas que se dedican a apoyar en un nacimiento, y nosotros hacemos un rol bastante similar, pero ya del lado de la muerte. El término dula es griego y significa, en general su definición es una persona que ayuda, que está ahí para ayudar y aportar sus servicios. Y como mencionaba ahora en la definición, esta realmente es la base del rol. El concepto o esta idea, este término de dula para la muerte o death doula o acompañante de fin de vida, surge mucho y se empieza a hablar en Estados Unidos hace unos años atrás, en general en los hospicios que hay en ese país. En particular, existe ya a este punto una organización que es INELDA, que es la Organización Internacional de las Doulas, y cuyo fundador fue quien empezó a crear el primer proyecto como para entrenar a otras personas para que tomaran este rol de death doula. Y realmente, tal vez la mejor manera en que puedo comentar o que para otra persona podría llegar a entender, bueno, en qué puede llegar a ayudar una death doula, es pensar en las vivencias que hayas tenido con seres queridos que viven la muerte y si llegamos a pensar en esas muertes, usualmente podemos notar varias cosas. Uno, que todas las personas viven la muerte como concepto y como vivencia muy diferente. Todos experimentamos el duelo muy diferente. Y obviamente ya a este punto se ha desarrollado tanto la parte médica, hemos llegado a apoyar tanto a las personas médicamente, que a veces el enfoque está 100% ahí y la parte más emocional, comunicativa, mental de cómo estamos viviendo esa muerte no se verbaliza tanto. Llega a existir en general un enfoque muy grande a, bueno, qué pastilla necesitas, pero no tanto a eso, cómo podés vos vivir esta muerte de la mejor manera posible, cómo puede ser todavía un espacio donde exista el amor, exista la comunicación, exista algún tipo de esperanza. Y en esa parte, y realmente de muchas maneras, como doulas de fin de vida, llegamos a ser ese interlocutor entre ya sea la persona que está viviendo el fin de su vida, los médicos, la familia, y realmente crear un ambiente que se apoya entre sí. Realmente el rol quiere llegar a apoyar. Sí, ya para comentar un poco de mi experiencia como tal,
Mi formación fue con la organización de Going with Grace, que es una organización de Estados Unidos. Para mí, en este momento es quien tiene, o de lo que yo he experimentado, es uno de los mejores programas para capacitarse. Y ahí realmente llegamos a aprender mucho de cómo es ese proceso de muerte, ya físicamente cómo se vive, cuáles son las señales, y en eso las dulas de fin de vida llegamos a conocer bastante, a detectar ese proceso paulatino, usualmente, si fuera una muerte así natural, cómo sucede ese proceso de la muerte en el cuerpo, cómo se ve, qué cosas hay que prestarle atención. Además, estudiamos bastante cuáles son ciertas técnicas que se pueden aplicar, de nuevo, de este lado no médico, para generar confort, para tratar de calmar el cuerpo, la mente, las partes más emocional de las personas frente a la muerte. Definitivamente una parte muy importante, ya que el rol es muy comunicativo, es esa parte de la escucha activa, cómo comunicar estos temas difíciles de una mejor manera. Aparte, esa parte más de logística, llegamos a aprender bastante sobre, bueno, cuáles son esos documentos, esas cosas administrativas que podemos llegar a hacer antes de una muerte para que ya lidiar con la muerte sea más fácil. Entonces, ¿qué tipo de documentos debería tener preparado? ¿Qué información debería tener guardada en qué lugar para asegurarme de que voy a tener todo listo cuando esa persona o yo mismo muera? Que es ese planeamiento avanzado que a veces hablamos. Y esto es algo que realmente no implica que una persona tenga que estar cerca de su muerte para hacerlo. Realmente eso todos podríamos llegar a prepararnos de esta manera. Otra parte de lo que se aprende en un programa, un entrenamiento para llegar a ser Death Doula, puede ser también la parte de legado, cómo ayudamos a las personas a dejar un legado que tenga el mejor sentido o que les resuene más con su vida, que resuene con cómo fue su vida. En esa parte, y hay algunas dudas que se especializan en la parte de las ceremonias, cómo liderar una ceremonia o generar rituales que podemos llegar a hacer. Y también cómo podemos colaborar con la comunidad para al final ayudar a los clientes a tener un proceso lo más libre posible. Y realmente en eso nos dedicamos, ¿verdad? En quitarle el peso a los seres queridos o la misma persona que está en el fin de vida, para dedicarse a sentir, a lidiar con ese duelo que existe, aun si la persona todavía no ha muerto. Quitamos de sus hombros realmente el peso de estas cosas y tratamos de aliviar el proceso lo más posible. En ese sentido, podríamos básicamente dividir el apoyo que da una dula de fin de vida en ese apoyo práctico, ese apoyo más emocional y también el apoyo más espiritual. En ese apoyo práctico, pues hay bastantes dulas que nos dedicamos a ir directamente a ya sea hacer visitas si la persona está en una institución o si está en su casa, hacer visitas con la persona, estar ahí, ayudar con de nuevo cualquier cosa que sea no médica, pero compartir. Realmente algo que es muy difícil de cómo existe nuestra cultura con la muerte en este momento es que puede llegar a ser muy sola y generar esos sentimientos de soledad en las personas que se encuentran al fin de su vida en general. Entonces ese apoyo de visitas es algo que es muy común que exista. En ese sentido también, y lo que probablemente para mí es mi parte favorita, que es un apoyo práctico en generar proyectos de legado. El concepto de un proyecto de legado es cómo puedo yo, y idealmente cuando la persona está cerca del fin de vida y puede llegar a participar, generar algo material que nos refleje la naturaleza de esa persona. Un proyecto de legado puede ser montar un video, montar una presentación, montar un álbum de fotos, montar una obra de teatro. Realmente aquí no hay límites a lo que se puede crear, pero es un proyecto que se hace en conjunto con los seres queridos, con los familiares de la persona y la persona, para que al final nos quede algo que recordar. Y realmente lo más valioso de un proyecto de legado es que el mismo proceso de hacerlo llega a ser una memoria o un recuerdo muy importante al que se pueden apoyar las personas después de que la persona murió. Y es este concepto de mi legado no es nada más lo que yo dejo y después otras personas tienen que encargarse, sino es una manera intencional de crear ese legado
que eso es lo que más ayuda, ¿verdad? A las personas que quedan vivas, los seres queridos, en algo en que se pueden apoyar que es material y que los ayuda a recordar. Otra parte de este apoyo muy práctico es lo que mencionaba anteriormente de esos documentos, esa logística, generar voluntades anticipadas, que son documentos donde describen qué es lo que yo acepto que suceda y que decidan por mí, si estoy en el fin de vida y a nivel médico o en general tienen que decidir cosas para mí. Recopilar en general documentos que sean relevantes, testamentos, pólizas, tener un documento centralizado que describa todo esto. Esta ya es la parte más de logística en la que puede llegar a apoyar una dula de fin de vida. Pasando un poco a ese apoyo emocional, en general esto es muy común y probablemente es del tipo de apoyo más común, es tener sesiones, sesiones ya sea virtuales o presenciales, con las personas en donde conversamos justamente de esos temas. Entonces llegamos a utilizar los aprendizajes que tenemos desde el entrenamiento para crear un espacio seguro de conversación donde tocamos el tema de muerte. Y ya sea con los seres queridos o la persona que está viviendo su propia muerte, bueno, ¿qué te hace sentir el hecho de que estés viviendo tu muerte? ¿Qué ahorita es una preocupación para vos? Si es un ser querido, bueno, ¿cómo estás viviendo este duelo? ¿Tenés algún tipo de duelo anticipado? Y realmente es un proceso de conversación para de nuevo tratar de alivianar. Y aquí lo más importante es que hay un espacio para hablarlo, ¿verdad? De que de nuevo el ser querido tampoco se sienta aislado en el hecho de que está viviendo una muerte y que tenga un espacio para poder conversarlo libremente. Y ya el apoyo más espiritual, esto ya depende de cada dula de fin de vida y sus áreas de especialidad más allá, pero cualquier dula de fin de vida puede llegar a complementar su trabajo con lo que sabe. Entonces, algunas duras de fin de vida nos dedicamos a apoyar también con otras terapias holísticas, sea Reiki, terapia floral, sonidoterapia, reflexología, otros tipos de apoyos que pueden llegar a ser útil en este ámbito. Y ahí, bueno, es que para mí existe una combinación, un apoyo que puede existir desde la astrología, por ejemplo, en la manera en que la astrología nos ayuda a describir la cualidad del tiempo, nos puede ayudar a describir maneras en que yo puedo dedicarme a tomar decisiones en ciertos momentos en particular o utilizar la energía del momento para hacer rituales o cosas en particular que me puedan llegar a ayudar. Y ahí es un complemento que ya depende de cada dula de fin de vida. Y en parte para cerrar, pero realmente para recalcar este punto de por qué son importantes las dulas y por qué es un rol que empieza a surgir. Una parte es porque la muerte de alguna manera se ha quedado encapsulada a este punto en, bueno, es algo que una familia lidia con eso y lo lidia solo, o la muerte es algo que sucede en hospitales o en instituciones en particular y queda aislado de esa manera. ¿Qué puede llegar a pasar esto? Y probablemente en sus vidas puedan recordarlo. Usualmente en las familias genera algún tipo, en alguna persona, un rol de cuidador, o en general toda la familia que tiene que tomar ese rol de cuidador que lleva extremadamente a situaciones de burnout, de cansancio muy grande y no hay nada en qué más apoyarnos. Porque aparte culturalmente no tenemos la costumbre o no se ha generado la práctica de hablar libremente sobre la muerte, hablar libremente sobre cómo nos hace sentir, sobre los duelos que vivimos. En ese espacio es que surge el rol de la dula y una dula al final, por eso nos capacitamos en áreas tan distintas, porque queremos generar ahí un centro, una persona que puede balancear, armonizar esos espacios y ojalá definitivamente quitar esas cargas que pueden estar viviendo las familias y los cuidadores en particular. Al final realmente todavía hay mucho más que desarrollar. Creo que lo más importante a este punto es dar a conocer que existe esta opción, porque creo que para muchas personas no es, no tienen tal vez alguien cercano que se dedique a este rol como dula de muerte o dula de fin de vida. Y ahí que de las personas que en este punto estamos comenzando en cada uno de nuestros países a salir adelante y a hablar un poco sobre este tema,
nuestro rol realmente en este punto también es educativo. Y de ahí que, bueno, yo quería hacer este video para tener una noción ahí, que pueda poder compartirles esta información y que sea valiosa para todos. Y que sepan que si están viviendo un proceso de fin de vida de un ser querido o propio, que hay un rol, hay una persona ahí, hay un tipo de cuidado al que tienen acceso, que no es solo médico, que puede darse en conjunto con esta parte médica y que puede ya realmente ayudar a alivianar y a crear procesos de muerte que sean mucho más conscientes, mucho más sensibles eh, y que nos permitan llevarlo de una manera mucho más natural. Espero que les haya ayudado este video y si quieren conocer más sobre las dulas pueden buscar en mi página cabimonge.com, ahí cuento un poco más al respecto. Y en general también hay más recursos a nivel de Latinoamérica que pueden empezar a leer sobre cómo vamos surgiendo ya en los diferentes países este rol. Entonces muchas gracias por haber visto este video.